Se ve en pantalla, ¿no? Sí, doctor, se ve todo bien. Ya. Vamos a repasar algunos electrocardiogramas en relación a la última clase que hemos tenido. ¿Ya? A ver, ¿quién se anima a decirme este electrocardiograma? ¿Tiene un ritmo sinusal o no? No, doctor. No, no se ve la onda P, ¿verdad? No hay onda P. Después, ¿el ritmo es regular o es irregular? ¿Los complejos QRS son regulares o irregulares? Regular, doctor. Regulares, ¿no es cierto? Son regulares, están a la misma distancia. ¿Y el complejo QRS cómo es? ¿Es ancho o de duración normal? Ancho, doctor. Ancho. ¿Y esta imagen en B2 a qué se parece? A una M. ¿Dónde se ve la M? Es bloqueo de llama derecha. Entonces ya tenemos que es una taquicardia regular de una frecuencia cardíaca más o menos de unos 140 por minuto con QRS ancho con bloqueo de llama derecha. ¿Qué arritmia será? Esta es una taquicardia paroxística supraventricular con un bloqueo de llama derecha previo. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo siempre con una taquicardia ventricular. Y este electro, a pesar que no está muy nítido, pero sí se ve. ¿Qué arritmia les parece? ¿Mm? Sobre todo, fíjense estas onditas en D2, D3, en ABF. ¿Qué arritmia les parece? Eso, flutter o aleteo auricular. Entonces están viendo que hay 1, 2, 3, hasta 4 ondas F y un QRS. Con conducción 4, 1. Flutter auricular. ¿Y esto? Este es un Holter, entonces acá no son derivaciones, son canales, canal 1, canal 2, canal 3. Si seguimos la secuencia, acá hay una onda P, QRST, acá hay una onda P, pero diferente, negativa. Entonces, esta es una extrasístole supraventricular. Y luego tiene una pausa. Y luego aparece otra vez el ritmo sinusal, PQRST, PQRST, acá hay otra extrasístole supraventricular y una pausa, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente sí puede llegar a tener una enfermedad del nódulo sinusal. ¿Y esto? ¿Es una taquicardia regular o irregular? ¿Qué les parece? Regular. Irregular. Este Irregular, doctor. espacio entre esta R y esta R es más larga que entre estas R's, ¿no es cierto? Entonces es una taquicardia irregular. ¿Tiene onda P o no tiene onda P? Sí. Sí, ¿dónde ves onda P? Cuando busques ondas P, generalmente tienen que ser iguales y tienen que ser varias. ¿Dónde ves una onda P? ¿En qué derivación? De acá en B1 no hay onda P, es irregular. D1 tampoco. Entonces, taquicardia irregular sin onda P, ¿qué es? ¿Qué arritmia es? Fibrilación auricular. Entonces, esta fibrilación auricular es de alta respuesta. Entonces, la frecuencia cardíaca tienen que sacarla en 3 o en 6 segundos, como les he enseñado. Es otro tipo de las arritmias supraventriculares que hemos mencionado. Y acá
A ver, fíjense, B5, B6, que el complejo QRS, ¿qué les parece? ¿Mm? Acá es sinusal, ¿no es cierto? Pero acá, esta vendría a ser la onda P, pero ¿qué pasa con el intervalo PR? Está corto, ¿no es cierto? Y aparece esta onda que hemos dicho que se llama onda, ¿qué se llama esta onda? Que ensancha el QRS. Delta. Onda delta, eso hemos visto ayer. Y que se observa en qué patología. Síndrome de Wolff-Parkinson. ¿En cuál? Fuerte. Ayer hemos visto. Wolff-Parkinson-White. Síndrome de preexcitación. Intervalo PR corto y onda delta. Y el tratamiento, ablación. Y acá, bueno, esto vamos a pasar. Y esta de acá, ¿qué les parece? Las taquiarritmias se dividen generalmente en dos, les había mencionado, ¿no es cierto? Taquiarritmias con QRS ancho y con QRS angosto. Y luego cada una de estas las puedes dividir en taquicardias regulares o irregulares. Entonces, dentro de esta clasificación, esta taquicardia es con QRS ancho o con QRS de duración normal. ¿Qué les parece el QRS? Normal, ¿verdad? No está normal. ¿Es una taquicardia regular o irregular? Al frente voy a bajar. Regular, doctor. Es una taquicardia regular. Entonces, acá pueden ver esta onda, ¿no? Que viene a ser dos ondas de flatter auricular. Acá tiene una, acá tiene otra. No se ve tan clara como la otra, pero es un flatter auricular con conducción 2-1. ¿Y esto? Otra taquicardia con una frecuencia cardíaca más o menos de 200. ¿Es taquicardia regular o irregular? Chicos. Regular. Regular. ¿El QRS es ancho o es de duración normal? No es ancho, es de duración normal. Miren acá no es ancho, es de duración normal. Entonces, ¿qué arritmia es esa? Taquicardia paroxística supraventricular. Y ustedes acá ven, acá abajo, cuánto dura, ¿no? En el examen de Holter. Carguito comida. Bueno, vamos hasta ahí. Es un repaso de la clase de ayer. Ahora vamos a ver las arritmias ventriculares. Anda, por acá. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Bueno, hablamos de arritmias ventriculares. Entonces, les había comentado la clasificación de las arritmias según la frecuencia cardíaca en taquiarritmias y bradiarritmias. Estamos viendo las taquiarritmias. Según el origen, supraventriculares y ventriculares. Las supraventriculares ya hemos visto. Fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, aletea auricular. Según el mecanismo, por reentrada, por excitabilidad aumentada, por actividad gatillada. Bueno, esto no es muy importante que
conozcan. Y según la regularidad, regulares e irregulares. Por eso les decía que esas arritmias tenían que clasificarlas en una taquiarritmia regular, ¿no es cierto? O irregular con QRS ancho o con QRS angosto. Bueno, esto no vamos a ver. Bueno, estos son algunos mecanismos de las arritmias que es por reentrada, que se forma un circuito, como en aleteo o en el flutter, dentro del ventrículo se forma un circuito de reentrada. Hablamos de las arritmias ventriculares que se encuentran por todo, que son las que se originan por debajo del plano de las válvulas auriculoventriculares. Las supraventriculares, aquí nos está mostrando una taquiarritmia regular con QRS angosto. Entonces, esto es, ¿qué arritmia es? Supraventricular. Taquicardia paroxística supraventricular, esta de arriba. Vean la diferencia cuando la arritmia se genera a nivel de los ventrículos. El complejo QRS es ancho. Esta es una taquicardia también regular, pero con complejo QRS anchísimo, ancho. Entonces, este es de origen ventricular y este es de origen supraventricular. Se nota la diferencia, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Hablamos de extrasístoles. Esta es una tira de ritmo, estamos viendo la secuencia, siempre sigan la secuencia PQRST, PQRST, y de pronto aparece un latido anticipado, un latido ancho, con una pausa compensadora. Entonces, este latido ancho anticipado se llama extrasístole. Y como es ancho y es diferente a este, el origen es ventricular. La diferencia, vean en este trazado de Karen de la porción inferior, acá está con ritmo sinusal, pero aparece un latido extra, también es una extrasístole, esa que tiene la flecha, pero el complejo QRS es igual al anterior y es angosto. Entonces, este es extrasístole supraventricular y este es extrasístole ventricular. Se nota la diferencia, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Hablen. Ahora, acá, ¿qué les parece? PQRST y una extrasístole. ¿Este es extrasístole ventricular o supraventricular? Supraventricular. ¿Cómo supraventricular? ¿Acaso este complejo QRS parece a este? No. Entonces, este es ventricular. Aquí un latido normal, una extrasístole ventricular. Un latido normal, una extrasístole ventricular. Y eso se llama bigemina. Bigemina. Si existieran dos latidos normales y una extrasístole, dos latidos normales y una extrasístole, se llamaría trigeminia. Y si existen tres normales y una extrasístole, se llama cuadrigeminia. Y cuando tenemos tres extrasístoles de origen ventricular, ¿no? Con una frecuencia cardíaca mayor a 100, se llama taquicardia ventricular. Entonces, esas definiciones tienen que saberlas y tienen que conocerlas. Y también las extrasístoles ventriculares pueden ser de un solo foco, como estamos viendo acá. Vean, todas estas extrasístoles son de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que están partiendo de un solo lugar del ventrículo y se llaman extrasístoles monofocales. Monofocales. Pero existen arritmias que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá. Este es negativo, este es positivo, este es positivo, esto es otra vez negativo. Entonces tiene un montón de extrasístoles, pero de multifocales, es decir, de varios focos. Obviamente, esta tienen mayor riesgo, ¿sí? Entonces, dentro de la clasificación está extrasístoles, taquicardias ventriculares sostenidas, no sostenidas, monofocales, multifocales. Cuando tenemos dos extrasístoles juntas, como acá, se llama dupla. Dupla. Si tenemos tres, hemos dicho que se llama taquicardia ventricular o una tripleta. ¿Sí? Y esa terminología tienen que conocerla. Bien, entonces en la definición hemos dicho tres
latidos de origen ventricular con una frecuencia cardíaca mayor a 100 se llama taquicardia ventricular. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como 8 latidos de origen ventricular. ¿Es monofocal o de varios focos? Monofocal. Monofocal. Está partiendo de esta zona y todas son iguales. Son monofocales. Y cuando dura más de 30 segundos, decimos taquicardia ventricular sostenida. Sostenida. ¿Sí? Cuando es menos, decimos no sostenida. Acá, 3 extrasístoles ventriculares juntas, eso se llama, hemos dicho, taquicardia ventricular. Y esta es monofocal porque las 3 son igualitas. Taquicardia ventricular monofocal. Lo propio. Acá, este es su latido normal. Vean, PQRST, PQRST, pero antes está precedida por un episodio de taquicardia ventricular monofocal. Y si dura más de 30 segundos, hemos dicho taquicardia ventricular monofocal sostenida. Van a averiguar para la próxima clase cuál es el tratamiento de la taquicardia ventricular. Y hay unos criterios para hacer la diferencia entre una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular con un bloqueo de llama previa. Son los criterios de Brugada. A ver, para mañana van a averiguar. Tarea. Esta también una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? Y es monofocal o monomorfa también se llama. Existen criterios de taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Para hacer el diagnóstico. Unos son que son 3 latidos de origen ventricular con la frecuencia cardíaca mayor a 100. Que existe una disociación auriculoventricular, es decir, que podemos a veces encontrar la onda P. Acá nos podría ser esta que se encuentra detrás del complejo QRS, la onda P, disociación auriculoventricular. Existen capturas, existen fusiones y generalmente el eje puede estar dirigido a la extrema derecha, ¿sí? Entonces me van a avisar también para mañana qué se hace con un paciente que viene a consulta con esto, con taquicardia ventricular monomorfa, qué tratamiento se le da. Y acá vemos estas extrasístoles ventriculares de varias formas, morfologías. Entonces se llama taquicardia ventricular polimorfa y cuando hay componentes positivos, negativos, isodifásicos, se llama taquicardia ventricular helicoidal o también torcida de la punta, torsades de points, ¿no es cierto? Y uno de los orígenes es el intervalo QT largo. Pueden hacer este tipo de aceite. Y este es un holter donde estamos viendo, obviamente la imagen es pequeña, pero episodios de taquicardia ventricular y vuelve a lo normal. Taquicardia ventricular y vuelve a lo normal. Eso se llama taquicardia ventricular no sostenida. Y en este caso de un solo foco. Ustedes ven que todas son igualitas. Y acá la diferencia, ¿no? Empieza acá la taquicardia y termina acá, son más de 30 segundos. Entonces, esta es una taquicardia ventricular sostenida, sostenida. Obviamente, esta es mucho más peligrosa, puede derivar en muerte súbita o en fibrilación ventricular. A veces es difícil hacer el diagnóstico. Por ejemplo, esta podría ser una taquicardia supraventricular con bloqueo de llama izquierda previa. Entonces, para eso nos sirven un poquito los criterios de Brugada, ¿no es cierto? Hay uno que se llama concordancia. Cuando el complejo QRS desde B1 a B6 tiene tendencia, digamos, negativa o todos son positivos, va a favor de una taquicardia ventricular. Acá ustedes pueden ver que todos son negativos, entonces va a favor de taquicardia ventricular, ¿no? La RS, cuando dura más allá de 120 milisegundos, también es otro criterio que va a favor de taquicardia ventricular. Esos son los famosos criterios de Brugada.
Pero actualmente, y esto para ustedes, si a veces queda la duda, es mejor tratar al paciente como si fuese una taquicardia ventricular. Acá tenemos otro episodio de taquicardia ventricular. Acá otro episodio, pero con imagen de bloqueo de rama derecha. Vean estas R's altas. En el otro electro veíamos los complejos QRS negativos de B1 a B6. Acá casi todos son positivos. Entonces, concordancia positiva. QRS ancho. Disociación auriculoventricular. Acá, debajo en el ascenso de la S, ustedes pueden ver una mosquita. Esta puede ser la onda P. Una onda P retrógrada. Entonces también taquicardia ventricular con imagen de bloqueo de rama derecha. Pero existen situaciones en que esto puede deteriorarse aún más, sobre todo en corazones grandes, en corazones dilatados, y podemos tener múltiples focos de estimulación a nivel de tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, como están viendo acá. Y puedo llegar a este tipo de trazado que se llama fibrilación ventricular, ¿no? Que son las muy delgadas que ya no se ven exactamente un complejo QRS y el paciente generalmente está en choque cardiogénico. Eso quiere decir que no tiene pulso, no tiene presión arterial, seguramente ha perdido la conciencia y en estos casos hay que actuar rápidamente, hay que hacer reanimación cardiopulmonar o hay que desfibrilarlo, hay que cardiovertirlo. Les había comentado esta taquicardia ventricular helicoidal, vean que está empezando con esta morfología y después hay componentes positivos, hay componentes negativos y esta es la famosa torsade de Points, ¿no? Y empieza así y termina en una fibrilación ventricular. Y obviamente si no hacemos nada, el paciente va a fallecer de inmediato. Tenemos muy poco tiempo para poder cardiovertir y hacer algo por el paciente. Acá también está con un trazado normal, pero de pronto cuando están haciendo las precordiales, empieza automáticamente con esta taquicardia ventricular, helicoidal, torsades de Points, hemos dicho por intervalo QT largo. Vamos al tratamiento, en realidad eso es lo que tenían que haber averiguado, ¿no? Las taquiarritmias habíamos mencionado que por lugar de origen pueden clasificarse taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular, ¿no? En la taquicardia ventricular podemos dividirla en taquicardia ventricular sin pulso y taquicardia ventricular sostenida con pulso. Si no tiene pulso, hay que cardiovertir de inmediato. Si es la taquicardia ventricular sostenida con pulso, hay que hacer las correcciones de las alteraciones iónicas, ¿no? Sodio, potasio, ver que no esté hipoxémico, que no esté acidótico y eventualmente considerar una cardioversión eléctrica. Pero se puede usar fármacos como la amiodarona. En la supraventricular, si tiene compromiso hemodinámico, cardioversión eléctrica. Sin compromiso hemodinámico, depende de la arritmia, pues se puede usar amiodarona, se puede sobreestimular. En realidad, esta diapositiva seguramente ya la conocen porque todos han debido pasar farmacología, es la clasificación de los antiarrítmicos de Baldwin-Williams, ¿no? Que la divide en 4 clases y generalmente la que más usamos para las taquicardias ventriculares, la amiodarona, el sotalol. Sotalol no hay acá, bretilio tampoco, solo hay amiodarona. Otro ritmo que es importante que conozcan, cuando falla el nódulo sinusal, puede tomar el comando del corazón, el nódulo auriculoventricular, lo hace con una frecuencia de 40 a 60 por minuto y este es el ritmo, se llama taquicardia de la unión o se llama ritmo de la unión o ritmo nodal.
que se caracteriza porque no tiene onda P, la P está detrás del complejo QRS porque el estímulo va en formas retrógradas hacia las aurículas. Y como les mencionaba, tiene una frecuencia entre 40 o 60 por minuto y es por falla de el nódulo sinusal. Entonces, muchos de esos pacientes generalmente con bradiarritmias pueden llegar a necesitar un marcapaso y los marcapasos pueden estimular las aurículas, los ventrículos o ambas cámaras. En este caso, el electrodo que va a estimular se encuentra en el ventrículo derecho y nos va a dar esta imagen, una espiga delante del complejo QRS, una espiga. Y el complejo QRS es ancho y tiene imagen de bloqueo de rama izquierda. Cuando es un marcapaso bicamaral que estimula las aurículas y los ventrículos, vamos a tener una espiga delante de la P y otra espiga delante del complejo QRS. ¿Cuánto tiempo nos queda, chicos? Nos queda 10 minutos, doctor. Bueno, entonces, delante de la P y delante del complejo QRS, ¿sí? Actualmente, la tendencia es colocar marcapasos, sobre todo bicamarales, porque son más fisiológicos, que estimulan las aurículas y los ventrículos. Bueno, y esa era la última diapositiva. Preguntas. ¿Han entendido o no? Está muy complicado. Bueno, los temas siguientes van a ser, mañana vamos a leer isquemia, lesión y necrosis. Eso significa las alteraciones de la onda Q, de la onda T y del segmento ST, y vamos a ver algo más de misceláneas, de hiperpotasemia, hipopotasemia, y con eso prácticamente habríamos terminado la parte de electro. Es posible que les dé otra clase de un taller de electro, así de todas, una revisión de todas las arritmias que hemos visto, y los siguientes temas van a ser exámenes complementarios en cardiología y por último insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces yo creo que nos vamos a ver también por Zoom mañana a esta hora, a las 7 de la noche, ¿sí? Está bien, doctor. Repasen doctor. un poquito lo de ahora y lean eso de isquemia, lesión y necrosis. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Listo, chicos. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.